Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien. Valencia fue permisiva con el crimen organizado, la pregunta del millón. Hay muchas razones para censurar políticamente a la señora Mónica Palencia, para destituirla, para despedirla, para decirle gracias, váyase a la casa, incluso para iniciar acciones penales en su contra, por delito de omisión culposa. Su combate al crimen organizado, la delincuencia y la violencia en el país ha sido nulo. No tendré prurito en usar estas categorías y palabras. Los resultados son pírricos y prácticamente se basan en la información que fue publicada en julio de 2024. Es decir, que la tendencia de julio de 2024 se mantiene. No hay tales resultados, mi querido señor ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. No hay. Tuve acceso a mucha información privilegiada relacionada con las unidades especializadas de la Policía Nacional, donde se revelan datos durísimos sobre el combate al crimen organizado en el Ecuador. Cuando ustedes escuchen estos datos, realmente se sorprenderán, porque podemos conjeturar que se gobernaba con la delincuencia organizada, por omisión de una política pública de control y rectoría. ¿Se comprende? ¿Me comprendes, Méndez? Vamos con los homicidios. ¿Qué es el dato que más les gusta analizar a las personas? Pues déjeme decirle, mi querido chochólogo, chochóloga, que en la práctica el indicador es prácticamente insignificante. El gobierno ha dicho que la reducción es del 17%. Otros dijeron del 19%, otros del 27%, y así fueron jugando, como si esto se tratase de ver quién da más. 17% en el primer semestre de este año. Sin embargo, los datos fueron mejores al inicio de la gestión del presidente Daniel Novita. Al inicio de la gestión y a partir de la emisión de la publicación de la promulgación del decreto ejecutivo 111. En pantalla, póngalo en pantalla, mi querido DJ. Ustedes tendrán la posibilidad, ¿sí?, de apreciar el informe que le presentó César Zapata, excomandante de la Policía Nacional, antes de abandonar este barco, que se hunde. Esto es lo que Zapata le presenta a Daniel Noboa. Información a la que tuvimos acceso. Zapata le presenta esto a Daniel Noboa y comparan el periodo presidencial de Lasso versus el de Noboa. Comparan de mayo a junio los periodos de Lasso y de mayo a junio los periodos de Noboa, para ver quién es más bacano y para ver si tuvo impacto el decreto ejecutivo 111, que sacó a los chuspangos a la calle. Los datos demuestran, mis queridos chochogos, que fueron 4.452 homicidios intencionales con Lasso, con un promedio semanal de 165, versus 3.276 homicidios con Noboa y con un promedio semanal de 121. ¿Se dan cuenta? En ese contexto, la reducción de las muertes violentas fue del 26%, pero ahora dicen que es del 17% nomás. Entonces, ¿es un fracaso o es un logro, mis queridos amigos? Si dices que antes, en mayo, tenías 17% y ahora es 26%, tenías 26% y ahora es 17%. ¿Qué es un fracaso o un logro? Fracaso, pues fracaso. Califiquemos las cosas como son. Son los propios datos de la señora ministra Palencia. Los propios datos que presentó el excomandante general de la policía, el señor César Zapata. Y esto es preocupante cuando tienes declaraciones como estas que escucharán a continuación, que por si acaso no son hechas por inteligencia artificial. Que ruede el video, mi querido DJ J, que fluya. A ver, entonces el fenómeno es muy complejo.
y ya lo explicaré durante el juicio político, pero no lo explicaré yo, lo explicarán los documentos, los datos, lo que hemos logrado. Hemos logrado al día de hoy una reducción en muertes violentas, en homicidios intencionales concretamente. En homicidios intencionales, hoy en la mañana me pasaba el dato el comandante general de la policía de un 19% en esa reducción. Ayer yo revisaba con las Fuerzas Armadas, en un lapso del 1 de enero al día de ayer, en comparación con el 2023, más de 1000 vidas que formaban parte de una estadística de muertes si hubiéramos seguido igual. Bueno, igual no, porque la tendencia era la alza. Claro. Incluso cuando nos hicimos cargo del Ministerio del Interior, se nos dijo que tal vez lleguemos a finalizar de 2024 a más de 11,000 homicidios intencionales. Salud. Chuta. Si así maneja los datos en una entrevista, no me imagino cómo manejará los datos en la gestión del Ministerio del Interior. Digo nomás. Pero le tomamos la palabra a la señora ministra Palencia. Y le vamos a demostrar que las cosas no son como ella afirma, mis queridos chocholos. Los documentos y los datos demostrarán que este gobierno ha sido la prolongación del anterior, es decir, de don Guille. Podríamos conjeturar que don Guille Lasso tiene un hijo perdido en el gobierno. Adivinen de quién estoy hablando. De Novita. Solo en el primer trimestre de 2024 el ECU 911 recibió 724 llamadas de emergencia por extorsiones en la ciudad de Guayaquil, con un incremento nada despreciable del 476% respecto al mismo periodo de 2023. Guardar estos datos, vean, a esos asesores vagos de Plasencia, que digo de Palencia, guardarán los datos. El Ecuador todavía sostiene una tasa de homicidios de 47.25 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. En el primer trimestre de 2024 se cometieron 68 femicidios en el Ecuador, mientras que en el 2023 hubo un total de 321 femicidios. Es verdad. Sí, es la única estadística que han logrado bajar. Pero cuando a Palencia le preguntaron, oiga, ¿y qué fue el Plan Fénix? Respondió esto, señoras y señores. Que fluya. Empezar con el Plan Fénix. Ya empezamos. Estamos trabajando desde el primer día y muy duro. Quiero empezar, Lenin, lamentando las muertes de estos 4 inocentes, de esta familia destruida por la delincuencia. En el momento mismo en que se conoció de estas muertes, la Policía Nacional del Ecuador ha estado activada, ha hecho más de 10 allanamientos al momento y ya se encuentran identificados los sujetos. No voy a dar más información a fin de que no se aborte, ojalá podamos dar las buenas noticias. Y eso. Entonces uno se pregunta y dice, Diosito Santo, ¿en serio? ¿Es en serio esto? ¿Y saben por qué es en serio esto? Porque nunca hubo el tan cacareado Plan Fénix. Nunca existió el Plan Fénix. Y este es como el contexto en el que se inscribe la revelación del día de hoy. Porque esto es lo que está por encima. Lo lindo de todo esto, mis queridos chochólogos, es que las unidades estratégicas de la Policía Nacional fueron totalmente abandonadas y eso es lo que preocupa enormemente. Cuando yo digo unidades estratégicas, ustedes imagínense que son unidades de élite que combaten face to face, cuerpo a cuerpo, al crimen organizado y a sus estructuras narcodelictivas.
Porque la señora Palencia dice que se han recuperado los presupuestos y que en este momento la ejecución presupuestaria es superior y que si se la compara con los gobiernos pasados, que prácticamente está bordeando en este momento el 45% de la ejecución presupuestaria y que no importa que ya estemos terminando el año, pero ya es del 45%. Solo en la Policía Nacional, mis queridos chochólogos, por favor, tomen nota y póngalo en pantalla, mi querido DJ J, porque de acá ustedes mismos pueden sacar la información. A la fecha, señoras y señores, la Policía Nacional tiene un 65% de la ejecución presupuestaria. Y ustedes lo pueden constatar en esta página web que aparece ahí en pantalla. www.policia.gov.es/Lotaib. Y buscan ahí toda la información, están los metadatos del conjunto de datos, pueden descargar y analizar la ejecución presupuestaria de la institución policial. A esos datos sumemos otros datos, los de la propia Fiscalía General del Estado, donde se demuestra que 84 personas privadas de la libertad se encuentran entre las más buscadas, se han fugado del sistema penitenciario del país. Entonces, ¿de qué lucha de la corrupción y de crimen organizado me hablas? Es puro cacareo, bla bla, wiri wiri, no dicen nada, cáscara. Es decir, mis queridos chochólogos, que la señora representa un rotundo fracaso en materia de seguridad. ¿Saben por qué? Porque también tuve acceso a esta información de la propia Policía Nacional. Información que la ministra Palencia no quiere que se ventile a la luz pública, porque es una vergüenza para la institución. En un documento de la propia policía se da cuenta de varios datos perturbadores de las unidades más importantes que tiene la policía, tomando en consideración la crisis de seguridad que vivimos. Cito de manera textual: la Dirección Nacional de Investigaciones de la Policía Judicial cuenta con un presupuesto asignado de $5.569.055.58 para el periodo fiscal 2024. Hasta la fecha, la ejecución presupuestaria ha alcanzado el 35.63%. Esto implica que se han utilizado aproximadamente $1.984.86. Cierro la cita. Ustedes dirán, bueno, pero chochólogo, a la final es la policía judicial. ¿Qué hacen esos manes? Pues boli. No, aguanten un chance. Esto no es lo más perturbador o estremecedor, mis queridos amigos. Lo más perturbador es lo que se viene a continuación. Porque aquí también me atrevo a decir que la crisis de seguridad es inducida. Abandonaron la política pública para dar en la cabeza a la mayoría de ecuatorianos y facilitar la disputa de una gran torta, de un gran pastel, de empresarios corruptos y vinculados al crimen organizado para convertir al Ecuador en la Colombia de los años 80. Y aquí sí voy con las unidades especializadas, pero antes de este breve contexto, ¿sí recuerdan al familiar del ministro de Agricultura, a su cuñada y su hermano involucrados en la contaminación de contenedores de droga? Pongan atención, mi querido DJ J, que fluya. Policía Nacional del Ecuador asestó un fuerte golpe al narcotráfico tras el decomiso de 3 toneladas de cocaína que pretendían ser enviadas hacia Rusia dentro de un contenedor con banano de exportación. La operación denominada Poseidón 23 se ejecutó en la provincia de El Oro tras el análisis de la información que generó la inspección total e intrusiva de un contenedor en el cual, con la ayuda del CANROC, se detectó entre el producto 3.190 envolturas con el narcótico. Al momento, los equipos investigativos se encuentran realizando las pesquisas pertinentes para dar con los responsables de este hecho. A través de esta operación, la institución guardiana del orden retira del mercado ilegal 31.836 dosis. Cabe resaltar que el valor de la sustancia ilícita en el Ecuador sería de alrededor de $6 millones, $637.000. En tanto, de llegar a su destino final en el exterior, podría bordear los $254.640.000.
Solo les recuerdo que este cargamento, este contenedor contaminado con 3 toneladas de cocaína, pertenecía a la cuñada y a una empresa que a su vez también pertenece y es propiedad del hermano de un ministro de Estado. Del hermano de un ministro de Estado, señoras y señores. Que fue asambleístas, despierten, vean. ¿Para cuándo el juicio político al ministro de Agricultura? Y lo más perturbador y estremecedor de todo esto, mis queridos chochólogos, es que la unidad encargada, o una de las unidades encargadas de los puertos y aeropuertos del país, es la Unidad de Investigaciones de Puertos y Aeropuertos llamada UIPA. Y otra de las unidades que también está inmersa en el control de los puertos y aeropuertos son los perritos. La de los perritos, llamada CRAG, Centro Regional de Adiestramiento Canino. La misma que recibe recursos a través de la Dirección Antinarcóticos. Pongan atención a esto que aparecerá en la pantalla y déjelo un buen momento, mi querido DJ. Este dato es espeluznante. Emitido por la Comandancia General de la Policía Nacional, avalado por la Dirección Nacional Antinarcóticos, ¿sí? Y evidentemente legitimada por el Departamento de Coordinación Estratégica Operacional, el Subcomando General de la Policía Nacional. Lo que ustedes ven en pantalla, señoras y señores, era prueba suficiente para decirle adiós a la señora Palencia, y no solo adiós, tomar acciones penales en su contra por dolo. Por dolo. Cito textual: chochólogos, chochólogas, sin ambajes, la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas asignó un presupuesto de $186,670 a la Unidad Nacional Canina para el año 2024. Hasta la fecha, la ejecución presupuestaria es del 39%, equivale a $72,801 con 30 centavos. Mientras que, agárrense, vuelvo a abrir la cita, mientras que la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas asignó un presupuesto de $33,633 con 38 centavos a la Unidad Nacional de Investigación de Puertos y Aeropuertos para el año 2024. Hasta la fecha, la ejecución presupuestaria es del 17%. ¿Saben cuál es el equivalente? $5,717 con 67 centavos. Señoras y señores, con 5 lucas, estos tipos pretenden combatir al crimen organizado. Mijo, 5 lucas vale el dron para hacerte reventar la cárcel del Litoral. 5 lucas es el flete que te cobra un camión para sacar la droga hacia los puertos. 5 lucas es la fiesta o la pachanga o el alquiler de la música que se pegaron en la provincia de Los Ríos varios narcotraficantes relacionados con los fatales. 5 lucas invierten estos tipos. 5 lucas invierten en una de las unidades especializadas más importantes de la Policía Nacional para controlar los puertos de este país. Y me vienen a decir a mí y a cantar a mí de que estos gallos combaten al crimen organizado, a la inseguridad, al narcotráfico, a la delincuencia. Y me van a decir a mí, los de Construye, que no se quieren subir a ninguna estrategia de defensa. Mamarrachos. Mamarrachos. Esta información que acaba de ser publicada en este medio de comunicación y por este servidor es de mayo de 2024, mis queridos amigos. Pero también cuento con más documentación estremecedora, que indica que los puertos del país, monitoreados y controlados por la policía, en realidad no son ni monitoreados ni controlados por la policía. Apenas 44 contenedores han sido intervenidos
Y en estos 44 contenedores sí se encontró cocaína entre enero y agosto de 2024. Esto ha sido certificado por la Dirección Nacional Antidrogas del país. Tomen en consideración que solo en el año 2022 el Ecuador exportó 354.60 millones de cajas de banano. Y solo me vienen a decir que tienen 44 contenedores intervenidos con positivo de cocaína. Vamos. Y después se preguntan, ay, es que, ¿y cómo mueren tantas personas en la calle? Por eso, porque el Estado se retiró, porque es una crisis de seguridad inducida, porque no le ha interesado a este gobierno ni al anterior combatir al crimen organizado, a la delincuencia. Y la gente de Construye, que hoy se dice es que no nos queremos prestar para ninguna estrategia. Su líder política, la señora Romo, fue una de las personas que mayor permisividad tuvo con delincuentes, entregándoles los pabellones y las cárceles de este país. 5 lucas, señoras y señores, $5.000 ha invertido la Policía Nacional y la señora Palencia en la UIPA, en la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos, para combatir al crimen organizado. Vuélvalo a poner, por favor, mi querido DJJ, el documento, porque no quiero que exista dudas al respecto. Está hasta resaltado y remarcado, para que no se me vayan a perder, mis queridos chochólogos. Es que esto es inverosímil. La Dirección Nacional de Antidrogas asignó un presupuesto de $33.633. De ese monto se ejecutó el 17%, $5.717.67. Mijo, ni pa' las colas, ni pa' las colas. Y hoy salió bien liberada del juicio político la señora Palencia. Y hoy le dijeron, sí, vaya a casa. Muchas gracias por sus servicios. Siga descansando, siga durmiendo, no invierta en la web. ¿Y saben por qué esto es peligroso? ¿Por qué esto es peligroso? Señoras y señores, esto es peligroso por una simple razón. Por una simple razón. Cito textual. El testimonio de uno de los oficiales de la policía, que incluso fue parte de la Dirección Nacional Antidrogas, que tuvo la gentileza, la fineza de comunicarse con este servidor. Lo que hicieron es generar una crisis para cambiar a gente buena, que lo hicieron, y poner a su gente. Esto se generó en la época de Carrillo, Varela y de Ponce en la Dirección Antidrogas. Sigo con la cita, señoras y señores. En el tiempo de Carrillo, Varela, Salinas, estuvo el general Giovanni Ponce, que puso a ese personal y no dejaron cambiar. Ya se entiende por qué. $250.000 el pase a esa unidad. Les recuerdo uno de los casos, uno de los más sonados, mis queridos amigos, mis queridos chochólogos, del 28 de julio de 2023, el asesinato del mayor Cristian Granizo, jefe policial del distrito San Borondón, y el cabo Cristian Enríquez, su edecán, quienes fueron asesinados a tiros en Tarifa. Y que formaban parte de esta estructura. Al menos es lo que he logrado recopilar a través de las versiones de fuentes protegidas. Mis queridos chochólogos, por Dios y por nada del mundo, coman cuento. Palencia y Noboa entregaron los puertos del país al crimen organizado. El chochólogo, puro periodismo.